¿Qué tal me queda esto? Hola, mira esta camiseta roja de las rebajas. Es muy bonita, pero parece un poco pequeña. Tienes razón. Voy a buscar otra talla mayor. Mira, aquí hay una talla mediana en el estante. Perfecto, voy al probador ahora mismo. ¿Te gusta cómo te queda frente al espejo? Sí, me gusta mucho el color y la forma. ¿Cuánto cuesta? ¿Tiene un buen descuento? Sí, tiene una rebaja del 20%. Entonces es una buena compra para el verano. También necesito unos pantalones vaqueros nuevos. Allí al fondo de la tienda están los pantalones. Estos azules son muy clásicos y me gustan. Pruébatelos también, a ver qué tal te sientan. ¿Crees que son de mi talla habitual? Parecen tu número, la talla 38. Voy a entrar otra vez al probador con ellos. Te espero aquí fuera sentado, no tardes mucho. ¿Qué te parecen estos pantalones, finalmente? Te quedan muy bien, son muy elegantes. Pues me llevo las dos cosas a casa. Genial. Vamos a la caja para pagar todo. Hay mucha cola para pagar en la caja hoy. Es normal, hoy es el primer día de rebajas. ¿Vas a comprar alguna prenda para ti hoy? No, hoy solo he venido para acompañarte a ti. Muchas gracias por ayudarme a elegir la ropa. De nada, ha sido un placer ir de compras. Fruta fresca para la semana. Buenos días. ¿A cómo están las naranjas hoy? Hoy están muy baratas, a 2 euros el kilo. Están un poco caras. ¿Son de la región? Sí, son naranjas valencianas muy dulces y frescas. Bueno, póngame 2 kilos en esta bolsa, por favor. Muy bien. ¿Necesita alguna otra fruta para hoy? Sí. ¿Tiene manzanas verdes de las ácidas? Sí, aquí tiene unas estupendas. Acaban de llegar. Me llevo 4 piezas que sean medianas. ¿Quiere probar estas fresas que están maduras? No, hoy solo quiero fruta para hacer zumo. Entiendo. Las naranjas son perfectas para eso. ¿Tiene bolsas de plástico o son de papel? Solo tengo bolsas de papel. Son mejores para el medio. Me parece muy bien. Prefiero el papel siempre. Aquí tiene su fruta. En total son 5 euros. ¿Puedo pagarle con mi tarjeta de crédito? Lo siento, en este puesto solo acepto efectivo. No pasa nada. Tengo monedas sueltas aquí. Muchas gracias. Aquí tiene su cambio exacto. ¿Están maduros estos plátanos de Canarias? Sí, están amarillos y perfectos para comer hoy. Me llevo 3 plátanos también, por favor. De acuerdo, son 60 céntimos más de total. Aquí tiene el dinero. Muchas gracias por todo. Estupendo, que tenga usted un muy buen día. Igualmente, nos vemos la semana que viene por aquí. Hasta pronto, señora. Será un placer verla. ¿Internet o la calle? ¿Has visto este vestido azul en internet? Sí, es muy bonito. ¿Lo vas a comprar ahora? No estoy segura. Prefiero ir a la tienda física. Comprar online es mucho más rápido y cómodo, Ya, pero a mí me gusta probarme la ropa. pero en Internet siempre hay mejores ofertas. A veces las fotos de la web engañan un poco. Eso es verdad, la tela puede ser distinta al tocarla. Y luego tengo que esperar días por el envío. A mí me gusta la sorpresa de recibir paquetes.
Pero si no me gusta, tengo que devolverlo por correo. Es fácil. Solo tienes que ir a la oficina de correos. Es un lío. Prefiero ir caminando por la calle. Yo odio las colas largas de las tiendas grandes. Pues a mí me encanta ver todos los escaparates. Yo prefiero ver todo el catálogo desde mi móvil. Pero en la calle podemos tomar un café después. Eso sí, es la mejor parte de ir de compras contigo. Entonces, ¿vamos al centro comercial esta tarde? Vale, pero solo para mirar un rato las novedades. Prometo no tardar muchas horas en las tiendas. Siempre dices lo mismo y al final tardas una eternidad. Esta vez es verdad, solo necesito unos zapatos. Pues yo necesito una chaqueta nueva para el frío. ¿Ves? Tú también quieres comprar cosas nuevas hoy. Solo si encuentro algo que esté muy rebajado. En la tienda de la esquina hay rebajas del 50. De acuerdo, vamos allí primero a echar un vistazo. Un sofá muy cómodo. Este sofá parece muy cómodo para nuestro salón. Sí, pero es demasiado grande para nuestra casa. Tienes razón, el salón es bastante pequeño. ¿Y si compramos 2 sillones individuales mejor? Quizás ocupan menos espacio que un sofá entero. Mira este modelo de color gris, es muy bonito. Me gusta mucho y el precio es bastante bueno. ¿Has medido bien la pared de la ventana hoy? Sí, he medido y tiene 2,5 metros exactos. Entonces el sillón cabe perfectamente en ese hueco. ¿Necesitamos también comprar una mesa de centro? Una pequeña para poner el café estaría muy bien. Mira esta de madera natural, es muy moderna. Esa mesa combina bien con el color de las paredes. ¿Crees que es difícil de montar esta mesa pequeña? En las instrucciones dice que el montaje es muy fácil. Espero que no falten tornillos en la caja esta vez. Siempre sobra o falta algo en estos muebles baratos. ¿Crees que cabe todo esto dentro de nuestro coche? Creo que el paquete del sillón es demasiado largo. Podemos pedir el servicio de transporte de la tienda. ¿Sabes cuánto cuesta el envío a nuestro domicilio? Son 20 euros y lo traen a casa mañana mismo. Me parece un precio razonable y es mucho más cómodo. Pues vamos a hablar con el vendedor de esa sección. Pregúntale si tienen stock real en el almacén central. Sí, voy ahora mismo a preguntar por las existencias. Estupendo. Por fin tendremos un lugar cómodo para leer. ¿Qué le regalamos? El próximo sábado es el cumpleaños de nuestro amigo Javier. ¿Qué le podemos comprar de regalo este año? No tengo ni idea. Javier es una persona muy difícil. A él le gusta mucho leer novelas de historia antigua. Ya tiene muchísimos libros de ese tipo en su casa. ¿Y si le compramos una agenda nueva para el trabajo? Javier trabaja mucho, así que le vendría muy bien. Mira esta de piel marrón. Es muy clásica y elegante. Es bonita, pero me parece que es un poco cara. ¿Cuál es nuestro presupuesto máximo para este regalo? Unos 30 euros entre los dos estaría muy bien. Esta agenda de piel cuesta 25 euros solamente. Perfecto. Entonces podemos comprar algo más pequeño. ¿Un bolígrafo a juego con el color de la agenda? Sí, eso me parece un detalle muy útil y bonito. Mira este bolígrafo azul. Escribe de forma muy suave. Me gusta mucho el conjunto para que lo use en su oficina.
¿Crees de verdad que le va a gustar el color marrón? Sí, el marrón es uno de sus colores favoritos siempre. Vamos a preguntar a la dependienta si puede envolverlo. En esta papelería siempre hacen paquetes de regalo preciosos. Hola, ¿nos puede envolver estos dos artículos para regalo? ¿Tienen algún papel de color que sea más divertido? Sí. Mira ese de allí con rayas de muchos colores. Ese papel quedará muy bien para una fiesta de cumple. ¿Necesitamos comprar también una tarjeta de felicitación? Sí, vamos a escribir un mensaje muy gracioso dentro. Compramos esta tarjeta que tiene un dibujo de una tarta. El último modelo. Hola, busco un teléfono móvil con una batería muy buena. Tenemos este nuevo modelo que dura 2 días completos. Me interesa mucho eso. ¿Y qué tal es la cámara? Tiene 3 cámaras distintas y hace unas fotos increíbles. ¿Cuánta memoria interna tiene para guardar mis fotos? Este modelo tiene 128 gigas de memoria. Es memoria suficiente para todo lo que yo necesito. La pantalla es de alta definición y muy brillante. Es un móvil muy resistente a los golpes o caídas. Sí, pero yo siempre recomiendo comprar una buena funda. ¿Cuánto cuesta este modelo de teléfono en total hoy? Ahora mismo está en oferta por 300 euros nada más. Es un poco más de dinero de lo que quería gastar. Tenemos este otro modelo que es más barato en la tienda. ¿Y qué diferencias principales hay entre los dos móviles? El barato tiene menos batería y una cámara más sencilla. Prefiero pagar un poco más por tener una batería mejor. Es una decisión muy inteligente si sueles viajar mucho. Viene con el cargador de pared incluido en la caja. No, ahora la mayoría de cargadores se venden aparte. ¡Qué mal! Antes siempre venían dentro de la caja. Sí, pero dicen que es mejor para cuidar el planeta. Bueno, entonces dame también un cargador rápido nuevo. ¿Quieres contratar un seguro para la pantalla táctil? No, gracias. Con poner la funda es más que suficiente. Muy bien, entonces acompáñame a la caja principal. ¿Puedo pagar el total a plazos sin pagar intereses? Sí, podemos financiar la compra en 3 meses sin coste. Controlando los gastos. Este mes hemos gastado demasiado dinero en compras. Tienes toda la razón. Tenemos que ahorrar un poquito. Siempre compramos cosas que realmente no necesitamos. Eso pasa por ir al supermercado cuando tenemos hambre. A partir de ahora, vamos a hacer una lista de la compra. Es una buena idea. Así solo compramos lo que es necesario. Primero, necesitamos comprar leche entera y huevos. También nos falta arroz blanco y un poco de pasta. No compres más galletas dulces. Ya tenemos muchas. Pero estaban en una oferta de 2 por 1 ayer. Da igual la oferta si al final no las comemos nunca. Vale, anotado en la lista. Nada de dulces extras. ¿Qué platos vamos a cenar durante toda la semana? Podemos comprar pechugas de pollo y algunas verduras. El pollo suele estar más barato en la carnicería local. Pues vamos allí después de salir del supermercado. Hay que mirar bien los precios de todos los folletos. Yo siempre busco los cupones de descuento en la app. Esos cupones ayudan mucho a bajar el precio final. ¿Llevamos ya las bolsas de tela limpias de casa? Sí,
Así no tenemos que pagar por bolsas nuevas hoy. Es otra forma sencilla de ahorrar unos cuantos céntimos. Al final de mes, todo ese dinero suma mucho total. Mi abuela siempre me decía eso sobre el ahorro diario. Tenemos que ser personas más responsables este año. Estoy muy de acuerdo contigo. Vamos a empezar hoy. Mira, ya tengo la lista de la compra terminada aquí. Perfecto. Pues vamos al lío antes de que cierren. Zapatos elegantes y cómodos. Necesito unos zapatos para la boda de mi hermana mayor. ¿De qué color es el vestido que vas a llevar hoy? Es un vestido verde oscuro y es un poco largo. Unos zapatos de color plateado quedarían muy bien así. Sí, pero tienen que ser zapatos muy cómodos de usar. Vas a estar muchísimas horas de pie en ese evento. No quiero comprar unos tacones que sean demasiado altos. Mira estos de aquí, el tacón es bastante ancho y bajo. Me gustan mucho. ¿Tienen el número 38 aquí? Voy a preguntar a la dependienta de la tienda ahora. Espero que sí los tengan. Son los más bonitos que veo. Sí, los tienen en stock. Pruébatelos para ver qué tal. Me quedan un poco estrechos de la parte de delante. Quizás necesitas probar un número más grande de talla. El 39 seguro que me va a estar muy grande. Prueba con otra marca distinta a ver si la horma cambia. Estos negros de allí también son muy elegantes y finos. Pero con tu vestido verde no pegan nada de nada. Tienes razón. El color plateado es una opción mejor. Camina un poco por la tienda para sentirlos bien. No me duelen nada. Creo que están bastante bien así. ¿Te ves capaz de bailar mucho con ellos puestos? Sí, el tacón que es bajo ayuda mucho a poder bailar. Pues no busques más modelos, llévate estos ahora mismo. El precio es muy razonable para ser unos zapatos de piel. Es una buena inversión para usar en otras fiestas futuras. Me los llevo decididamente. Estoy muy contenta con ellos. Genial, ya tenemos una cosa menos en nuestra lista hoy. Cambio de talla. Hola, quiero devolver esta camiseta azul que compré. ¿Qué ocurre con ella? ¿Tiene algún defecto de fábrica? No, está perfecta. Es solo que me queda muy pequeña. ¿Tiene usted el ticket de compra original con usted? Sí, aquí lo tiene guardado. Lo compré ayer tarde. Muy bien. ¿Quiere cambiarla por otra talla distinta? Sí, me gustaría llevarme una talla más grande ahora. Voy a mirar en el sistema si tenemos la talla L. Si no la tienen, ¿me devuelven el dinero de la compra? Podemos hacer un vale de tienda o devolver el dinero. Prefiero que me devuelvan el dinero en mi tarjeta. Un segundo. Voy a comprobar rápido el almacén. Muchas gracias por su ayuda y por su paciencia, señor. Lo siento. No nos quedan tallas más grandes de este color. Qué pena, de verdad me gustaba mucho el diseño. Entonces vamos a proceder ahora con la devolución total. ¿Tengo que firmar algún documento oficial para esto? Sí, firme aquí debajo del ticket impreso, por favor. ¿Cuánto tiempo suele tardar en llegar el dinero? Si pagó con su tarjeta, suele tardar unos 3 días. De acuerdo, no hay ningún problema con la espera. Aquí tiene usted su justificante de la devolución hecha. ¿Puedo mirar otras cosas que tienen en la tienda? Claro que sí. Pase usted a mirar sin compromiso alguno.
Quizás hoy encuentro otra cosa nueva que me guste más. Tenemos mucha ropa de la nueva temporada de primavera. Voy a echar un vistazo muy rápido a las perchas. Muy bien. Que tenga usted una muy buena tarde hoy. Mirando escaparates. ¿Qué tarde más buena hace hoy para pasear por aquí? Sí, el centro de la ciudad está lleno de gente hoy. Mira ese escaparate de allí. ¿Qué zapatos tan raros tienen? Son zapatos de un diseñador muy famoso en este momento. Pues a mí me parecen zapatos muy feos y bastante caros. A veces la moda actual es un poco difícil de entender. Yo prefiero siempre la ropa sencilla de toda la vida. Mira ese abrigo de allí. Es de un color amarillo chillón. Es totalmente imposible no verlo desde muy lejos. Seguro que es un abrigo muy calentito para el invierno. ¿Quieres entrar a mirar algo en esta tienda de música? No, hoy solo quiero ir mirando todos los escaparates. Es un buen plan para no gastar nada de nuestro dinero. Exacto. Pasear es una actividad gratis y muy divertida. Mira cuántas rebajas grandes hay en esa tienda de allí. Casi todos los artículos están al 50%. Algún día de estos tenemos que venir a comprar algo. Sí, pero hoy no es el día. Hoy solo caminamos juntos. Me gusta mucho el diseño de este escaparate moderno. Tienes mucha razón. Tiene mucha luz y colores muy vivos. ¿Ves ese bolso pequeño de color verde esmeralda allí? Es un bolso precioso, pero seguro que cuesta muchísimo. No pone el precio por ninguna parte del escaparate. Eso suele ser porque es una tienda de mucho lujo. Pues seguimos caminando de largo. Es mucho mejor así. Mira, allí hay una heladería artesana en la esquina. ¿Y si compramos un buen helado para el camino de vuelta? Esa es la mejor idea de toda la tarde de paseo.